La he denominado la protagonista de este encuentro porque realmente es un honor tener aquí a una mujer que fue de las que Dios escogió por un propósito mayor que no tenemos que entender todavía para poder sobrevivir esta tragedia, y me siento honrada de conocerla y saber que es una mujer con una calidad humana excepcional, con un talento que es un don también. Es cantante, es compositora y es nuestra querida Gaby Puche. Bienvenida, Gaby. Gracias, Ingrid. Mi querida Gaby, esa noche fuiste a celebrar la vida con una gran amiga mutua, Elianta Quintero, y su primo que estaba aquí de Venezuela, ¿es correcto? Sí, estaba en una mesa con grandes amigos. ¿Qué recuerdas de lo vivido esa noche? Fue una noche, en lo que cabe, fue una noche muy hermosa. Puedo decir que uno de los mejores shows que había visto de Rubí, porque estaba extremadamente entregado. Nos llegó a cantar canciones venezolanas porque él decía que él era un dominico venezolano que amaba a nuestra patria. Y nos veníamos disfrutando de nuestro show porque también yo estaba haciendo una pequeña despedida porque iba a mi país, Venezuela, después de mucho tiempo. Entonces nos reunimos, grandes amigos, para hacer esa despedida. Todo iba muy bien, realmente disfrutando de una noche, como cada vez que vamos al Jet Set. Y de pronto escuchamos una detonación. Fue algo muy fuerte, fue estrondoso, de pronto cuando miramos fue todo en cuestión de segundos, todo abajo. Yo pensé, porque yo perdí el conocimiento, cuando yo despierto, Dios fue demasiado noble conmigo. Él hizo una casita donde yo quedé en posición fetal. Un brazo me quedó en la pierna de un joven. Cuando yo despierto, la frente estaba sangrando, la boca también, pero yo no entendía qué había pasado. Me despertaron, fueron los gritos del joven que yo tengo a mi lado. Y yo, ¿qué lleva? No sé qué pasó, pero escuchaba muchos gritos de auxilio, mucha gente desesperada. Y yo dije, ok, algo sucedió y algo grande. Me empecé a revisar, yo estaba perfecta, golpes normales, me dolían algunos lados de mi cuerpo, pero a comparación de lo que yo estaba viendo con este chico a mi lado, yo estaba bien. Pasó mucho tiempo. Yo estuve 4 horas y tanto, 4 horas, casi 4 horas y media dentro de los escombros. Pero yo sabía que Dios me había puesto allí por algo y para algo. Soy una mujer extremadamente creyente en Dios. El joven que yo tenía a mi lado estaba muy herido y comienzo a preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Julio. Ok, Julio, vamos a salir de esto. Dios tiene una promesa hermosa para nosotros y vamos a hacer un testimonio porque vamos a salir de aquí. Le empecé a preguntar qué edad tenía, mantenerlo ocupado. ¿Qué edad tenía Julio? 21. Le pregunté por cuál era el nombre de su mamá, porque yo sé lo difícil que es para una madre perder un hijo. Y yo le decía, Julio, aférrate a la vida porque tienes mucho por vivir. Él me decía, no puedo más. En ese momento, lo único que me dio fue por comenzar a alabar. Empecé a cantar y Julio tranquilizó. Ahí pude escuchar la voz del Señor que me decía, tranquila, que ya vienen por ustedes. Y le hice pasar el mensaje a Julio. Le dije, Julio, nos van a encontrar. Dios hizo su promesa y nos van a encontrar. Esta mano, yo no tenía cómo moverla porque me pasaban vigas entre mi pecho y mi espalda. Imagínate que yo estaba dentro de como una Y de alambres. Okay. Aunque la casa me protegía porque cualquier persona que pudiese pasar por encima no se movía porque era muy, muy grueso el escombro. Cuando me doy cuenta,
sacó un escombro de mi pierna, que era parte de una silla. Y había un filo muy pequeño entre el escombro y el piso, que no cabía la mano, por eso está toda raspada. Trato de con esa pata de la silla poder hacer un sonido para que nos escucharan. Y empiezo a hacer el ruido, a hacerlo. Uno de los bomberos, ¿hay alguien ahí? Y yo grité, aquí estamos, sí. ¿Quiénes están contigo? Yo le dije, hay un joven que está muy lastimado, que está muy herido. ¿Qué tiene? Las piernas las tiene pisadas por la viga que me estaba protegiendo a mí. A él le cayó en la cadera. Pero él sigue despierto y yo sí. Cuando él no me sentía que yo hablaba, como mi mano había quedado en su pierna, él en el codo me tocaba. Y yo sigo aquí, Julio. Yo pensé que Dios me había puesto a trabajar para él, para mantenerlo con vida. Pero te puedo decir que él estuvo allí para mantenerme a mí ocupada. Porque si no, yo hubiese caído en una desesperación. Y no fue así. Julio, me enteré hace poco que él murió minutos después de haberlo sacado, porque él estaba muy lastimado. Y yo empecé, sin saberlo, yo empecé a buscarlo en mis redes sociales. Publiqué un audio de que me ayudaran a encontrarlo, porque yo tenía la fe de que Dios había hecho su milagro y de que Él iba a testificar, de que Él iba a extender su mensaje de que existe un Dios que es real, que es misericordioso y que es tan grande que no lo imaginas. Lo encontré por medio de tantas búsquedas en Google. Llegué hasta un primo. No tenía el apellido de Julio porque en ese momento no me dio para claro, preguntarle. Solamente tenía los datos que te acabo de mencionar. Y él me dijo, sí, era mi primo, me envió la foto, lo reconocí. Y el chico me dijo, gracias por haber mantenido a mi primo con vida, despierto. Y yo le dije, no, fue él que me tuvo a mí, tranquila y calmada, porque me puso a trabajar, me puso a mantener mi cabeza ocupada. Y aunque fue mucho tiempo, yo no sabía qué tanto. Yo no sabía la magnitud de lo que había sucedido. Yo pensé que se había caído una columna y ya. Cuando a mí me sacan, primero sacan a Julio, luego me sacan a mí, pero el espacio por donde me sacaron era demasiado mínimo. Si yo hubiese tenido unas libras más, no salgo porque no podía mover la viga de donde yo estaba. Terminan sacándome y yo no entiendo lo que está pasando. Me empiezan a sacar tipo ascensor, o sea, pusieron la camilla y yo era subiendo así. Y yo, ¿por qué estoy subiendo si yo estaba en el piso? Yo estaba a metros, yo estaba sepultada. No había forma de cómo llegar a mí, de cómo llegar a nosotros. Cuando ellos empiezan a hacer la elevación, que yo miro al techo y veo estrellas, miro abajo y lo que veo es un hoyo. Yo entré en pánico, empecé a temblar y empecé a preguntar por mis amigos. ¿Dónde están los que estaban en la mesa? Que éramos 7. ¿Dónde están? Pero empecé a preguntar por mis grandes amigos. Ya ellos están bien, Gaby, cálmate. Ellos ya están en la clínica y ellos van de camino. Yo, a partir de ahí, estuve siempre consciente. Me doy cuenta que cuando me van a sacar de los escombros, yo tengo mi celular en el bolsillo, pero yo no sabía. Yo trataba, dentro de los escombros, tocar a Julio a ver si podía sacar su teléfono y de esa manera poder llamar.
pero con el celular de él no podía. Yo no sabía que yo tenía el mío en el bolsillo. Cuando a mí me sacan es que yo me doy cuenta que hay algo que me está atrapando entre los escombros y yo, espérate. Y hago así. Y era mi celular. Y yo lo guardo para cuando yo saliera poder llamar a mi familia. En ese momento que a mí me están sacando, Ingrid, miro hacia mi lado izquierdo y veo un joven pisado por la misma viga que a mí me estaba protegiendo. Ya él no estaba con vida. Yo lo toqué. Y yo siento que hay que tener mucha fe para que ese fuera el manejo o la manera en que Dios hizo que tú manejaras un momento tan difícil. Estamos hablando de más de 4 horas enterrada. Ale, te voy a ceder la palabra. El hablarlo, aunque ahora mismo tu cuerpo está como debe de estar, porque eso es un trauma, lo que tú acabas de pasar y todas las personas afectadas, y por igual los que desde lejos también están viviendo el duelo, hasta sin ser afectados, vamos a decir que directamente. Hablarlo sana. Y yo sé que a veces uno se siente como que yo no soy fuerte o yo no soy valiente o eso no me, por lo menos a mí cuando me lo decían, yo me sentía como que, ¿y qué más yo voy a hacer que no sea estar aquí viva? Yo sentía eso y hasta me molestaba que me dijeran, qué valiente, te admiro, qué fuerte. Y hoy, 6 meses después, no tan rápido como tú, le doy gracias a Dios en ese sentido. O sea, yo no le daba gracias a Dios en ese momento, pero le doy gracias a Dios por la fortaleza que da. Me parece muy lindo el gesto que tú dices. Tú sentías que tú estabas ahí para darle aliento a Julio. Y sin embargo, él fue parte de darte aliento a ti, de que tú te mantuvieras. Y como decía Ingrid, honrarte y que estés aquí, porque el estar aquí también representa a cada una de las personas, no solo los que sobrevivieron, sino también los que ahora se han ido al cielo. Y en mi caso, no solo como psicóloga, sino como persona humana común y corriente que está viviendo un duelo, el hablarlo sana, el hablarlo lo honra también a Julio, a ti, a todos los que estuvieron involucrados. Y como tú dices, si estamos aquí, es para contarlo. ¿Me puedes llevar al momento en que tú llegas a la zona 0 como parte de la Brigada Femenina de Bomberos? ¿Con qué te encuentras? Yo llegué alrededor de las 7 de la mañana. Tenía muchas llamadas, muchos mensajes que lamentablemente no vi. Yo sé que el grupo Hurón, que es el que se encarga de infraestructuras colapsadas, se activó alrededor de la 1:01 de la mañana, o sea, casi de inmediato. Y yo tengo compañeros que ya a las 1:15 estaban en el lugar. Pero cuando me levanté que vi todo, no me dio tiempo casi que ni de pensar, sino llamé a la persona que me estaba llamando, me dijo, ven, básicamente esa fue la única palabra. Entonces me uniformé, en lo que me uniformaba me llevé el café en mano y mucho, obviamente, para llegar ya estaba la ciudad un poco congestionada por el tema de las vías que estaban cerradas. Logro acercarme lo más posible a la zona 0, como andaba uniformada, no tuve problema. Y yo creo que no hubo tiempo necesariamente como de caer en la magnitud de lo que, o sea, de sentarse y asombrarse. Yo había ido al Jet Set como a disfrutar también en el pasado y era como, no era como, wow, yo me acuerdo de este sitio, sino es como, yo me reporto donde necesitan manos, qué estamos haciendo. Y fue inmediatamente a trabajar. Yo creo que mientras las horas fueron pasando, y no fue hasta que yo salí de la zona 0 que uno cae en cuenta en la magnitud. Yo creo que es parte de lo que uno todavía está procesando, de lo grande que fue todo. Cuando yo llegué ya habían
todavía quedaban personas atrapadas, pero eran la minoría, no tantas, y cada cual tenía ya un grupo de personas que estaba trabajando con ellas. ¿Cómo era que hacían los cuadrantes? Mucha gente nos imaginamos a una bombero o un bombero sacando a alguien. Y me explicaban que era un equipo por persona Sí. o por espacio enterrado. Ese equipo, ¿cómo se conformaba? ¿Cómo trabajaban? Sí. Porque estamos hablando de una profundidad, en muchísimos casos, hasta de 6 pies de altura, me cuentan. Sí, bueno, lo primero es que habían varias instituciones, no solamente el Cuerpo del Bombero del distrito, entonces como hay varias instituciones en la escena, hay que coordinarse para poder trabajar de la manera más eficiente posible. Y eso implica dividir la zona en cuadrantes, y entonces así cada institución o personas quedan encargados de cuadrantes, y luego cada víctima queda con un equipo de trabajo. Y digo que con un equipo de trabajo porque usualmente hay una persona que se encarga de la parte de la canalización, para que la persona se mantenga hidratada. Siempre hay una persona que trata de estar constantemente hablando con la víctima, porque, como decía Gaby, uno se desespera, uno entra en angustias y uno no sabe lo que está pasando, y lo importante es mantener a las personas lo más calmada posible. Eso le da la mayor como posibilidad de salir con fuerza. Siempre hay una persona que se encarga de explicar lo que está pasando para que no vayan a escuchar una herramienta y se asusten. Y luego está el equipo operativo, que lo que está es tratando de ver qué es lo que la está, en caso de que haya algo que no la dejen salir, qué lo está obstruyendo el paso, qué hay en el medio, y si lo que hay puede estar sosteniendo la vida de otra persona, porque se complica también. Ay, Dios, a veces esos espacios que se crean, que son los triángulos de la vida, si yo muevo una cosa de otro lado porque quiero salvar una víctima que está cerca, puedo romper ese triángulo de la vida que se crea para otra persona. Entonces hay una parte un poco técnica que es compleja, por eso a veces la gente se desespera y dice, pero levanten. Sí. Y no es tan toma fácil. su tiempo, no Sí, es tan fácil. sí, definitivamente. Gaby, escuchándolas, en el caso de ustedes, ¿pudieron canalizarlo? ¿Hubo personas que se pudieron canalizar para mantenerlos hidratados y con vida? Otros que no podían llegar a ese nivel. En el caso de ustedes, ¿pudieron llegar con la canalización? No, a mí en la ambulancia es que me hacen la canalización. Porque me contaba otro bombero que tuvimos en el programa de radio, que eso mismo, que dependía de la profundidad. Sí, había acceso, claro. No había forma de donde nosotros estábamos que llegaran. Yo todavía te digo, ya un poco más calmada, que cuando yo vi la magnitud de lo que era, yo entré en shock. Porque yo les decía, levántenme para yo poderlos ayudar, porque yo pensé que se había caído parte de algo. Tú pensabas que estaba, por ejemplo, como Sí, aquí, como a este nivel. exactamente. Yo no sabía, yo decía, yo estoy bien. Y puedo decirte, Ingrid, que nunca me sentí con miedo. Yo estuve siempre en calma. Cuando yo llevaba ya demasiado tiempo, yo dije, ok, la cosa mi fe se quebrantó. Claro. Lo puedo decir. Humano, sí. Y dije, Señor, si es mi momento, yo te pido perdón si no he cumplido el propósito que tú creaste para mi vida. Ingrid, te lo juro. Él me dijo, no, ya vienen por ti. Cuando tú dices que tú lo escuchaste, que tú lo sentiste, ¿cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo tú sentías? Hay una voz que está dentro de ti, porque eres una creación perfecta de Él. Y Él te lo susurra. Y sabes que es su voz porque tu corazón se conecta y lo siente. Yo sentía paz. Yo no te puedo decir que yo sentía miedo, porque no lo sentí. Yo sentía una paz infinita porque cada cosa que Él me iba diciendo iba pasando. Ya los vienen a buscar. Ya están cerca. Y el joven gritó, por eso
Y a mí me dio por preguntar mucho los nombres. Yo no soy persona de acordarme de los nombres. Yo soy realmente más de rostros. Yo me fijo en ti por tu rostro y tal vez más adelante, hola mi amor, ¿cómo estás? Pero los nombres no los fijo. A mí me dio por preguntar los nombres. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo te llamas? Y él decía, estoy aquí. ¿Ves la luz? No la veía porque yo no sabía qué tan grande era el hoyo donde tú estabas. estábamos. ¿No llegaba la luz? No. Ok, ¿dónde tú estabas en el momento que hay el colapso del techo? ¿En qué lugar de la discoteca? Yo estaba en la mesa de los dueños. ¿Tú estabas en el área VIP? Sí, Delante. delante. Entonces, verdaderamente tengo que entender por lo que he investigado que sí es solamente un milagro lo que te tuvo con vida. Totalmente. Y yo no lo dudo. Hoy en día puedo decir, yo siempre he servido al Señor en todo momento y soy muy temerosa a Él. Pero a partir de aquí hay otra Gabriela. Y si Él lo que quiere es que yo lleve su palabra, su mensaje, yo lo voy a hacer. Porque Él me permitió escuchar su voz. Y eso es alentador. Y me permitió estar muy cerca de alguien que tanto Él como yo nos pudimos sobar las heridas y calmarnos. Cuando yo empecé a cantar a Julio, dejó de llorar y entró en una paz infinita. Y la única canción que me vino a mi cabeza, Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Mientras yo cantaba, yo estaba relajada y Julio dejaba de llorar. Y eso era lo que llenaba mi corazón de paz. La presencia del Señor estaba allí. Y hoy puedo decirle a la gente que todavía no cree porque no ve, que no necesitamos ver, que necesitamos creer para poder ver. Y Dios está presente en todo momento. Que le entreguemos nuestra vida al Señor y que no demos por sentado que la vida nos pertenece porque se puede ir en cualquier momento. Yo dije, Señor, si ya es mi momento, tengo que partir. Tal vez me quedaron muchas cosas por hacer, pero no era el momento. Yo te iba a decir eso, si en algún momento tú pensaste, aún con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si en algún momento llegaste a pensar que era el final. Claro, mi fe quebró. Mi fe quebró. En ese momento que sentiste el miedo a la muerte humano. No sentí miedo, mi fe quebró en el tiempo que llevaba debajo de los escombros, no en morir. De la esperanza, tú dices. Mi fe quebró en la esperanza. Dije, Señor, si es mi momento, te pido me perdones. Yo me quería ir. Yo todo el tiempo le digo a mis amigos, el día que me toque irme, yo voy a elevarme rápido, porque yo no cargo con nada que no sea mío. Si yo te quiero pedir disculpas, a mí no me cuesta. Yo lo asumo y te digo, discúlpame. Si yo quiero decir un te quiero, yo no me lo guardo. Yo lo entrego. Gloria aunque la persona no me lo devuelva para atrás. Yo no espero nada de nadie. Yo simplemente soy alma y corazón. No permito cargar con cosas que no son mías. Yo dije, bueno, pendientes no tengo, porque he sido muy buena hija, he sido buena hermana, he tratado de dar lo mejor de mí. Pero a veces como seres humanos fallamos y no nos damos cuenta, lo normalizamos. Y yo, Señor, si es mi momento, te pido perdón. Te pido perdón si no he cumplido el propósito que tú creaste para mí. Y ahí fue donde vino esa voz fuerte y hasta regañosa, porque fue muy fuerte. Me dijo, no es tu momento y ya vienen por ti. 5 segundos después llegó esa luz, llegó ese chico, empezaron a mover escombros, sacaron a Julio y minutos después me sacaron a mí. ¿Te contaron la persona que te estaba rescatando cómo se dieron cuenta que ustedes estaban vivos si era tan profundo? No. ¿Escucharon el toque tuyo de la madera? Sí, yo tenía un escándalo. Yo no podía mover mucho la mano porque estaba muy limitada. Yo tenía un escándalo. Plan, o sea, sonaba muy duro con el metal que había, con el plástico. Y ellos gritaron durísimos. Lo sentí. Yo tengo un oído sumamente bueno. Yo te puedo escuchar si tú estás lejos, estás cerca. Yo puedo escuchar una gota de agua que está cayendo en un segundo piso y decir, se está botando algo. Exacto. Y yo sabía que ellos estaban lejísimos.
de donde yo estaba, ellos estaban bastante retirados. Y cuando ellos empezaron a escuchar, empezaron a acercarse y empezaron a preguntar, ¿hay alguien ahí? Y ahí es donde yo les dije sí. A todas estas, mi boca se me zafó la mandíbula. Yo no podía abrir la boca. Yo tenía muy limitada la apertura de la boca. Y yo soy muy de resolver. Yo todo el tiempo estoy resolviendo. Yo me llevé la mandíbula a la posición con un dolor horroroso para poder abrir la boca y poder gritar con más fuerza. Porque tú sabes que si tú gritas pequeño, te queda el sonido dentro. Yo necesitaba abrir la boca para que me escucharan con más fuerza. El dedo se me lastimó y entró. Me quedó como un poco pequeño y yo, o sea, yo lo que estaba era resolviendo. Yo soy en esa área, yo soy hasta fría, se puede decir. Yo no puedo ver sangre y no pasa nada. Yo quería estudiar medicina y para mí eso era como parte de lo que iba a ser mi profesión. Y yo dije, hay que resolver, hay que buscar la forma de resolver. Cuando yo veo a Julio, Julio estaba muy mal herido y me dio por decirle a los bomberos, saquen a Julio, sáquenlo ya, porque él no está aguantando. Él tenía su brazo abierto. ¿Cómo tú podías percibir la magnitud de la herida de Julio? Porque sé que estaban en la oscuridad. Había una gota nada más de luz. No sé por dónde entraba, pero había una gota. Y cuando ellos lograron alumbrar bien, fue donde nos dimos cuenta que la viga, obvio, yo tocaba a Julio por la espalda. Yo sabía que él tenía la viga en la pierna. Pero cuando llega un poco más la luz es donde nos damos cuenta que él tiene el brazo bastante lastimado y las piernas salieron en el aire totalmente. Wow. Laura, nuestra bombero, ¿viviste alguna escena heroica de las tantas que hubieron de rescate? ¿Te tocó estar cerca o participar en algún rescate que te tocara? Cuando yo llegué, ya las personas que quedaban con vida bajo los escombros estaban, tenían un equipo trabajando para sacarlas. Yo sí empecé a trabajar en la entrada donde quedaba una persona con vida que tenía su equipo que estaba incómoda de sacar, pero sí me incorporé bastante rápido a lo que fue la labor de sacar escombros y recuperar cuerpos, más que nada. ¿Algún momento donde te tocara al revés sacar con tu equipo a alguien que ya estaba sin vida? Sí. ¿Cómo lo manejaste tú? Bueno, uno entra como en la adrenalina. Yo me imagino que hace cosas increíbles. Uno empieza a trabajar, a mover escombros y tratar de liberar a esos cuerpos que también quedaron atrapados en su mayoría, para poder entregarlos al INASIF, ¿no? A la carpa que estaba afuera. ¿Es tu primera experiencia como rescatista? Sí. En una tragedia, obviamente, de esta magnitud? Sí. ¿Cuál ha sido tu vivencia del trabajo en equipo? Sí, yo creo que una de las cosas que, bueno, me llevo varias cosas, yo creo, de esta emergencia. Lo primero es los bomberos de una institución con muchos hombres, obviamente. Yo creo que es la primera emergencia donde uno lo que veía eran manos. Llegaban manos, necesitamos manos. No, ven el bombero, venga un bombero, necesitamos manos. Y cuando había algo muy pesado, un pedazo de escombro muy pesado, lo que decían era entre dos. Nunca había esa distinción de, no, ese pásenselo a un hombre, sino necesitamos más manos. Si un bombero veía que había una camilla con la que yo no podía, se entraba otra bombera, se entraba otra persona, y era como, estamos todos aquí tratando de sacar adelante, seguir trabajando. Yo creo que eso realmente es la primera emergencia donde yo veo eso, veo que no hubo diferencia.
estábamos todos trabajando y lo que necesitábamos eran manos, personas que fueran a trabajar. Creo que otra cosa que me da mucho orgullo es el respeto y la dignidad con que se trabajó los cuerpos que se recuperaron. En todo momento la zona estuvo cerrada, no se permitían teléfonos, la persona que se veía con un teléfono que pareciera que estuviera grabando se sacaba, se le decía que se le iba a retirar el teléfono y los que estuvimos ahí en esa labor también asegurándonos de que si había una lona de cubrir, porque aparte del trauma, uno quiere imaginarse un familiar viendo una escena como la que se veía ahí y enterarse por un video del estado de un familiar. Creo que eso se trabajó con mucha dignidad, de tratar de proteger a las familias que perdieron seres queridos ahí, que no se toparan con una imagen perturbadora en los medios. Como Gaby, que sobrevivieron pero perdieron a alguien, o estuvieron como ella compartiendo un triángulo de la vida con alguien que no lo logró, o perdieron sus amigos y ella o él sí sobrevivió. Y así como dice Gaby, que lo primero es ese shock, ese estado de shock en el que todo se nubla y tú no entiendes qué es lo que está pasando. Si tú estás en una película, no sé si uno lo siente así, como surreal, que todo se nubla y tú entiendes que te vas a despertar en algún momento y que te van a decir, es mentira, era un sueño. Es el primer, y la gente cree que es el primer día o el segundo, y no es así. Ese estado de shock, ese estado de negación dura un tiempo. Para algunas personas poco, para otras personas largo, y cada uno vive su duelo diferente. O sea, duelo porque aunque tú sobrevives, tú estás viviendo un duelo. Que la gente cree que el duelo es solo, por ejemplo, en mi caso, de que es mi duelo, porque, verdad, mi esposo falleció, pero ella está viviendo un duelo y los sobrevivientes están viviendo un duelo de todo lo que se perdió en ese momento, aún no hayan perdido a un ser amado. Esa vivencia y ese enfrentarme a esta situación en la que yo nunca creí haber estado. Las etapas regulares del duelo, que yo sé que pueden llegar en momentos distintos para cada quien, exacto. Pero básicamente, ¿qué esperar de un proceso de duelo que se debe vivir? Exacto. Para la negación está la negociación, está la depresión, está también la parte ya que es la que la gente, vamos a decir que queremos llegar a la parte de aceptar. Pero esta negación, esta depresión, esta ira, esa me faltó, la ira, que yo lo sentí y todas las personas que están en duelo también lo sienten, de molestarte con Dios, con la vida. Y algo también muy importante que quiero también llevar ese mensaje, y algo que estoy haciendo mucho con mis redes, es darnos el permiso de enojarnos. Yo sé que este es un país muy creyente, yo soy muy creyente, y así como dice Gaby, después de mi trauma, después de estar viviendo este dolor, soy más creyente, cosa que uno en el momento cree. Yo creía que yo no iba a volver a creer en Dios de la manera que yo creo, y la relación que Dios y yo tenemos ahora es la más linda que yo he tenido en mi vida. Sin embargo, es importante que creemos espacios para que la persona que está viviendo el duelo se queje, se moleste, llore, replique, pregunte, y que podamos sostener a nuestra persona en duelo, dándole el espacio de ser y de sentir, y que con el tiempo, de a poco, vamos entendiendo, no tanto el por qué, sino el para qué yo estoy aquí y qué debo de hacer con esto que me pasó. Yo soy de la que pienso que no es que la muerte tiene un sentido de ser, sino yo elijo qué hago luego que me pasa esto. ¿Qué voy a hacer con esto? Hay una pregunta que quiero primero escuchar a Gaby como
sobreviviente. La pregunta de no por qué, pero para qué. ¿Por qué yo sobreviví y otros no? Eso es. Espiritualmente, tú que tienes tanta fe y lo acabas de vivir, ¿qué tú crees? ¿Qué pasa? Los seres humanos no nos enseñaron a ver la muerte de manera natural. Nosotros nos alegramos cuando un niño nace, pero lloramos inconsolables cuando un familiar parte. El ser humano está atado a sentir, Al físico. a lo La físico. tierra. Yo te digo una cosa, Ingrid. Mi mamá partió hace 5 años y ha sido en mi vida entera. Y hasta el último día de mi vida lo voy a decir. Doy gracias por haberla seleccionado como madre. Al principio me dolió mucho y luego lo vi como un gozo. ¿Tú sabes por qué? Porque vinimos a este mundo con un propósito y cuando lo cumplimos no entendemos el propósito del Señor, pero ya si llegaste al propósito que Dios creó para ti, tú partes, tú te elevas a otro nivel. Y eso fue lo que pasó. Dejemos de ver la muerte, sea de manera trágica o sea de manera natural, como algo que nos puede lastimar. Dios tiene un plan perfecto para cada ser humano. Y si todavía Dios permite que estemos en este plano terrenal es porque todavía nos faltan muchas cosas por cumplir para Él y por Él. Tú acabas de decir algo muy poderoso. Ale, uniéndolo a lo que nos dice Gaby y de ese propósito divino, que yo sé que tú ahora lo estás empezando a ver, pero en el momento, a diferencia de Gaby, tú te peleaste con papá Dios. Eso también es válido y humano. Claro. ¿No? Y Dios, si Dios es con lo que es, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Es como cuando mis hijas se molestan conmigo. Yo sé que se les va a pasar y yo voy a estar ahí para ellas. Y yo creo que es muy importante que no es que dejemos la fe a un lado, es que te dejen sentir, porque yo hice mi proceso y yo misma me acerqué a Dios, pero me molestaba mucho y de verdad que le pido a todo el mundo que no se lo digan a una persona que pierde su ser querido en el momento, ese primer mes, decirte que Dios tiene un plan, tú lo vas a saber y uno lo va a ver y lo que podemos hacer por esa persona, porque por eso quiero hablar mucho, no del doliente, sino del grupo, de esa red de apoyo, que estamos aquí para sostenerte, que voy a orar por ti, porque quiero que tú vuelvas a conocer a Dios, que tu corazón se abra por Dios, pero no te lo digo porque tú no estás listo. Y el que no está listo para escuchar, a mí me enviaban canciones de Dios y a mí me molestaba. Y yo trataba y la ponía y decía, es que no puedo cantarte porque tú me abandonaste, tú me dejaste. Y así como dijo Gaby, yo también escuché la voz de Dios un día que yo estaba haciendo mi rabieta, y ahí fue que llegó vamos a decir que comencé ese proceso de ir aceptando o ir abriéndome otra vez a Dios. ¿Qué te dijo? Y papá Dios me dijo, yo estaba diciéndole, tú me hiciste esto, tú me lo quitaste, o sea, ¿qué? O sea, tú no me quieres, no es verdad que tú eres bueno, tú no eres bueno. Y su voz fue así mismo, de que yo no sé, no hay manera de explicarlo, que no sea que tú sabes que no es la tuya, porque no hay manera de que tú mismo te diga eso. Y yo sé que esa voz, que es de Dios, me dijo, entonces, la vida bendecida que tú has tenido durante 36 años, tus hijas, tu gran amor, todo lo lindo que tú tuviste, ya no vale, ni tu mismo presente que sigue siendo bendecido, ya no vale porque no está Eduardo. Y eso fue como, boom. Y yo dije, es verdad, lo único que yo tengo, y lo estoy trabajando también con mis pacientes y con todo el que pueda escucharlo, es que lo único que tenemos es el ahora. Y este ahora, aunque, y de verdad que no le estoy hablando al doliente ahora mismo, el que acaba, porque no hay manera de verlo. Yo estoy hablando a su red de apoyo, a todos nosotros que estamos aquí. Este es el único ahora que tenemos. Y dentro de todo lo que puede ser, es lo único que puede ser y es mi mejor realidad. Y todos los días, con dolor en mi corazón, porque yo extraño y amo a mi esposo todos los días, yo me digo a mí misma, Ale, esta es tu mejor realidad y la única que puedes tener. Y eso me lleva a moverme, a agradecer,
a ver a mis hijas con gozo, a ver a mis padres, porque lo único que todo lo que estamos aquí podemos hacer es seguir perdiendo personas, porque es que nos vamos todos. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa realidad, Ingrid y Gaby y Laura, estamos aquí, estamos vivas, y no es quitándole importancia al que se fue, porque ¿quién más que yo, verdad? Sí. Pero yo tengo que agradecerle a Dios que por algo yo estoy aquí y hacer algo con mi hoy. Cuando estoy lista, siempre respetando que ya pasaron 6 meses y a mí me tocó, o Dios me está preparando para esto. Hay personas que es un proceso más largo, 1 año, 3 años, 5. Hay personas que al mes, a la semana, no sé. Pero cada uno tiene su proceso. Laura, ¿estamos listos nuestros equipos de rescate? Todos los que contigo compartieron esas horas rescatando vidas y cuerpos. ¿Estamos listos para una tragedia mayor como un terremoto? Nosotros tenemos equipos de respuestas muy bien entrenados, personal muy bien capacitado, muy capaz. Y bueno, vimos una respuesta casi que inmediata. Yo siento que siempre se necesitan más. Yo creo que de esta tragedia una de las cosas que ya han pasado, mucha gente acercándose, preguntando cómo puede ser parte, cómo pueden integrarse, cómo pueden ser voluntarios. Siempre más manos sería obviamente mejor, pero yo creo que tenemos buenas respuestas y equipos muy bien capacitados y una sociedad muy, muy solidaria. Sí. Muy solidaria. Yo quiero decir, como un ser humano que también está viviendo un duelo colectivo, aunque muy agradecida por gente que lo logró y porque otros sé que están con Dios, pero yo quiero decir que yo me siento muy orgullosa de los organismos institucionales de rescate, desde los que estaban en el triaje, las psicólogas que estaban en la carpa de salud pública, ver a un ministro de salud, mi doctora Tala, mi cardiólogo, que lo vi ahí ensuciándose las manos como todos. Entonces está liderando un equipo, pero tenía todo su equipo con él ahí todo el tiempo. Pero como él, ¿qué decir de los bomberos, del COE, que coordinó todo, del señor Méndez? Son nuestros héroes sin capas. Sí. Tantas personas que estuvieron ahí y simplemente dijeron, yo soy médico, préstame un casco. Yo soy militar, préstame un casco. Todos los héroes sin capas que estaban ahí por voluntad, aunque tuvieran un trabajo que hacer. Sí. Nacimos para servir. El día que el ser humano entienda que fuimos hechos para servir, el mundo va a cambiar. No es para que te sirvan, es para tú servir. Cuando tú das, tú te bendices muchas veces. Como sobreviviente y como mujer al borde que eres, ¿qué debemos aprender de esto como sociedad? Debemos entender que la vida es un regalo, que el despertar es un regalo divino y que tenemos que vivir al máximo en cada momento. Que dejemos de pensar, que tengamos miedo de cualquier proyecto que vayamos a lanzar porque pueda fracasar. No tengas miedo, lánzate, vive, disfruta, no tengas miedo, porque Dios te creó para ser feliz. Y no sé por qué nosotros nos boicoteamos tanto nuestra felicidad, nuestras ganas de vivir. A veces me dicen, hoy es un día más. No, hoy es un día más, no. Hoy es un día menos que te toca. Tú no sabes cuándo te vas. Hoy es un día menos de esta lista que Dios te puso de deberes. Cumplir, servir, amar a Dios y amar a tu familia. Ese es el mayor regalo que la vida te puede entregar. Amén. Laura, segunda teniente, voluntaria de los bomberos de la rama femenina, quiero darte las gracias y honrarte. Y cuando te honro a ti, quiero honrar a todas las mujeres bomberos que lo dieron todo en la zona cero y hombres también. Tú dijiste algo muy valioso. Ahí no hubo discrimen de ningún tipo. Ahí eran todos seres humanos con voluntad de ayudar, de salvar. Quiero agradecer a una persona que coordinó a la rama femenina y que me permitió conocerte hoy, la coronel Elsa Miura, una mujer al borde muy valiosa, muy, muy valiosa, a quien también honro
a través de ti, a todo el equipo, a todos los que coordinados por el COE lograron hacernos sentir orgullosos como país en medio de una tragedia tan grande, donde lo dieron todo, donde fui testigo de cómo se manejó cada área de la zona cero, incluso las carpas para los familiares que estaban cargadas de psicólogos de salud pública. Alexandra Oreña, psicóloga clínica. Tuviste con el equipo valioso, liderado por la doctora Vanessa Espaillat, psicóloga clínica. Mi profe. Tu profesora, quienes estuvieron liderando a su vez el equipo de bomberos, una intervención que les hicieron para su salud mental post-trauma a los cuidadores. Sí, cuidando a los cuidadores. Pues Vanessa, la doctora Vanessa Espaillat, es quien está en la delantera de lo que es AMPE, que es la Asociación Mundial de Psicólogos para Emergencias. Y yo no sabía que había un equipo para emergencias, y cuando veo esto desde Santiago, que veo a la profe con todas las fotos, yo le escribo inmediatamente: yo quiero ayudar, no puedo irme ahora mismo, pero voy para el fin de semana, estoy dispuesta. Y estuve en una de las intervenciones que se hicieron, que son intervenciones en crisis para llenar a todos los cuidadores que como Laura pues estuvieron en plena tragedia, y fuimos a cuidar, como dije, a los cuidadores, fuimos a brindarles servicios y darles esas herramientas para que, así como está Gaby hoy aquí hablando, pudieran hablar y expresar lo que sienten. Y Vanessa sigue liderando, hay muchos psicólogos que se van a ir sumando y están día tras día haciendo diferentes intervenciones con diferentes grupos, porque al final era una gran cantidad. Que fueron alrededor de 4,000 colaboradores. Exacto, o sea que el trabajo que queda es grande. Yo le pido a todas las personas que en este momento nos unamos en oración, porque hay muchas almas que necesitan elevarse. Sí. Que dejemos los rencores de un lado, que dejemos las rabias y nos unamos en oración para que las almas puedan elevarse. Ellos van a estar bien, van a estar en el cielo, porque sé que Dios vino por ellos. ¿Y cómo te cambia la vida ser una sobreviviente? Soy creyente en Dios, ahora soy el 1000% creyente en ese gran hombre que salvó mi vida, que tuvo misericordia por mí y me permite estar de pie. No tengo miedo a hacer nada y me voy a lanzar a hacer todo, sin freno alguno, sin hacerle daño a nadie, pero voy a vivir lo que me quede y lo voy a disfrutar, sin miedo a nada. Gaby, al principio habías decidido no hablar ni conmigo ni con nadie de lo vivido. Y esta mañana me llamaste diciendo que aceptabas hablar. ¿Qué pasó? Cuando ayer me haces la invitación, yo simplemente le pregunté al Señor si Él quería, que Él me dijera si Él quería que yo hablara. Y en ese momento, minutos después, me escribió el primo del joven que estuvo conmigo bajo los escombros y me dijo: tú eres un testimonio de vida y debes contarlo. Era lo que necesitaba, esa confirmación que necesitaba para poder hablar. Por eso decidí escribirte. Y yo no sé, te escribí, no sé si estoy preparada, no sé si puedo hablar, pero haré lo mejor que pueda. ¿Quedó alguna secuela o vas a estar bien? En el alma, muchas. Porque a pesar de no haber tenido una pérdida directa, hubo muchos grandes amigos que estaban sentados junto a mí, que eran muy queridos. Y las personas que igual no conoces, mi respeto hacia toda su familia. En el cuerpo, golpes, moretones, un poco amayugada, pero nada que el tiempo no sane. Y Dios. Solo le pido al Señor que me dé fuerzas para ir sanando mi corazón, que es el que está muy afectado, muy afectado. Amén, con Dios, así será.